Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos sobre cómo es que sería el seguro social en el 2035, ya que los últimos acontecimientos en el mundo y actualmente en los Estados Unidos, pues nos dejan muchas dudas sobre cómo es que este programa se iría desarrollando al traspaso de los años. El futuro del seguro social sigue siendo incierto, lo cual obliga a la gente a hacerse preguntas como ¿se acabará el seguro social? Pues según el informe anual del 2021, el cual fue parte de la Junta Directiva del Seguro Social, las reservas de efectivo que tiene este programa se estarían agotando por completo para el año 2034, un año antes de lo indicado según el informe del 2020. Se espera que los impuestos anuales cubran solo alrededor del 78% de los beneficios cada año después de eso. Para empezar, tenemos que nombrar varios puntos que se estarían viendo muy importantes dentro de este programa. Para empezar, ¿por qué el seguro social está en problemas? El otro punto es, el peor de los casos, los beneficios que podrían reducirse. Luego tenemos las formas de equilibrar el presupuesto del seguro social. Luego tenemos la tasa del impuesto sobre la nómina del seguro social, la cual podría aumentar. Luego tenemos de que los salarios se podrían gravar mucho más. También tenemos que la edad plena de jubilación podría estar aumentando, pues el COLA del Seguro Social también podría reducirse. Los beneficios en sí van a reducirse con esto. Y por último hablaremos si es que este es un problema fácil de resolver. Iniciamos con la cuestión más importante. ¿Por qué el Seguro Social está en problemas? Parte del problema se puede atribuir a una mayor esperanza de vida, una menor población en edad de trabajar y un aumento en el número de jubilados. Para el año 2035, la cantidad de estadounidenses de 65 años o más estaría aumentando a más de 78 millones. Actualmente son 56 millones. Como resultado, más personas sacarían dinero del sistema del seguro social, pero habrá menos personas que lo paguen, o sea, trabajadores. Sin embargo, eso no significa que el problema se quedaría en que este programa va a estar sin dinero por completo, pues espera que también los impuestos sobre la nómina cubran alrededor del 78% de los beneficios programados. Pero si es que esto no se llena con la brecha de financiamiento, los jubilados podrían recibir pagos más bajos del seguro social o los trabajadores podrían necesitar pagar más al sistema. Si no se realizan cambios, pues así podría ser que el seguro social esté en problemas. El primer punto es que los beneficios podrían reducirse. Este es el peor de los casos. Si se planea confiar en el programa para el año 2035, tenga en cuenta que existe la posibilidad de que reciba menos beneficios del seguro social de lo cual usted esperaba. Si no se realizan cambios para hacer frente al déficit del fondo fiduciario, los beneficios deberían reducirse por lo menos en un 22%, y esto se vio en el informe anual del 2021 por parte de la Junta Directiva. Para muchos adultos jubilados, ese tipo de recortes en los beneficios va a representar un gran golpe financiero, pues el Seguro Social proporciona al menos la mitad de los ingresos del 50% de las parejas casadas de edad avanzada y del 70% de las personas solteras de edad avanzada. Estos son datos reales según la Administración del Seguro Social. Algunos expertos dudan de que se produzca un gran recorte en los beneficios del Seguro Social. Por ejemplo, tenemos al señor Joseph Grossman, que es un experto en seguridad social y planificador de lo que sería la jubilación de Retirement Capital Planners, planes de retiro, el cual dice que las ramificaciones de ese evento serían aún más traumáticas que todos en el país, y que esto sería considerado un desastre nacional. Por eso se cree que el Congreso intervendría antes del 2035, para así poder evitar un recorte tan profundo en los beneficios. Luego está Mary Beth Franklin, que es una experta en seguridad social y editora colaboradora de Investment News, la cual afirma que está de acuerdo en que es poco probable un gran recorte en los beneficios,
Pues afirma que a medida que desaparecen las pensiones, la gente depende más del seguro social. Debido a la popularidad de este programa, los políticos no querrán jugar con los beneficios para los jubilados existentes y probablemente tendrán que encontrar otras soluciones al déficit del fondo fiduciario. ¿Por qué? Porque este programa contiene un sector de gente que es muy, pero muy importante para las elecciones para los políticos. Otro punto importante es las formas de equilibrar el presupuesto del Seguro Social. Aunque no se espera que el Seguro Social se quede sin dinero hasta el año 2034 o 35, ya se han planteado varias opciones de cambios para hacer frente al déficit presupuestario. Estas opciones incluyen lo siguiente: aumentar la tasa de impuestos sobre la nómina, aumentar los salarios sujetos a contribuciones del Seguro Social, elevar la edad plena de jubilación, reducir el ajuste anual por costo de vida y tener beneficios de cote. La tasa de impuestos sobre la nómina del Seguro Social podría aumentar. Otro punto importante: si no se recortan los beneficios, es muy probable que los ingresos fiscales para el programa tengan que aumentar. Una forma de hacerlo es aumentar la tasa de impuestos sobre la nómina. La seguridad social se financia a través de un impuesto sobre la nómina, el cual es del 6,2%. Esto lo pagan los trabajadores. Luego hay otros 6,2% que pagan los empleadores, que son los trabajadores por cuenta propia, que tienen que pagar un 12,4% en completo. Otro punto importante: se podrían grabar más salarios. Otra opción sería aumentar los ingresos fiscales para financiar la seguridad social, aumentar la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Únicamente el monto de los salarios hasta la base de cotización y prestación de la seguridad social son los que están sujetos a tributación por parte de la seguridad social. Para ayudar que el fondo fiduciario siga siendo solvente, el límite de salario sujeto a impuesto tendría que ser aún más alto o eliminarse por completo para que todos los ingresos estén sujetos al impuesto sobre la nómina. Este cambio afectaría a las personas de altos ingresos, cuyas ganancias son superiores a los $137.700 que actualmente escapan a los impuestos del Seguro Social. Elevar el límite del salario imponible solo afectaría a las personas cuyos salarios excedan a la base actual de cotización y beneficios. Por ejemplo, si usted gana $80.000 al año, paga impuestos de seguro social sobre todos sus ingresos, por lo cual, si el límite actualmente es de 130.000 a 300.000 o se elimina por completo, no afectaría sus impuestos sobre la nómina. Sin embargo, si usted gana unos 250.000 anuales como empleado, solo paga impuestos de seguro social sobre los primeros $137.700 para un total de $8.537 pagados. Si el límite subiera a 300.000, pagaría impuestos de seguro social sobre todos sus ingresos hasta 250.000 para un total de $15.500. El siguiente punto importante es la edad plena de jubilación que podría aumentar. Esto es algo muy controversial, ya que mucha gente no espera la edad plena de jubilación. Debido a que los aumentos de impuestos no son populares, es más probable que el Congreso haga lo de siempre: elevar la edad plena de jubilación para los beneficios del Seguro Social. Eso significa que las generaciones más jóvenes tendrán que trabajar más tiempo antes de poder comenzar a recibir sus beneficios. Actualmente, la edad en la que usted puede cobrar los beneficios de jubilación por completo oscila entre los 65 años. Es que si nació en el año 1937 o antes, o también los 67 años si es que nació en 1960 o después. Pues Roseman, así como Franklin, que son expertos en el seguro social, afirmaron que hay propuestas para aumentar gradualmente la edad plena de jubilación hasta los 69 años, lo cual nos mantendría con más dinero en los fondos fiduciarios y al mismo tiempo podría eliminar una estrategia muy popular que usan los jubilados para poder maximizar los ingresos. Actualmente, si usted retrasa el cobro de los beneficios de jubilación después de su plena edad de jubilación, su beneficio aumenta cada año y espera hasta los 70 años. El siguiente punto importante es que el COLA del Seguro Social podría reducirse. Los jubilados que reciben beneficios del Seguro Social
Generalmente ven que sus cheques aumentan ligeramente la mayoría de los años para mantener lo que es el ritmo de la inflación, que esto es lo que está pasando actualmente. Estos ajustes por costo de vida, o también conocido como COULA, se basan en el índice de precios al consumidor. Los últimos años vieron un aumento del 2,8% tanto en el 2018 como en el 2019, un aumento del 1,6% para el 2020, luego hubo el aumento del 5,9% para el 2021 y para este próximo año tendremos un 8% para arriba. Otro punto importante es que los beneficios simplemente podrían reducirse. El déficit de fondos podría resolver recortando los beneficios para todos los beneficiarios del Seguro Social, incluidos aquellos que actualmente reciben beneficios o simplemente recortando los beneficios para los futuros beneficiarios del Seguro Social. Sin embargo, si no se hace nada hasta el año 2034 o 2035, todos los beneficios podrían reducirse hasta un 22%. Y la duda de todos es, ¿este problema es fácil de resolver? Pues así como lo ve Roseman, el problema del déficit del Seguro Social es fácil de resolver, pero no es fácil de lograr que el Congreso haga los cambios necesarios, pues nadie quiere comprometerse. No obstante, no se espera que el Seguro Social se quede sin dinero, pues se afirma a los clientes como que tiene Roseman que cuenten con una fuente de ingresos para la jubilación, que no debería ser su única fuente de ingresos para la jubilación. Nunca se debe aconsejar a nadie que viva solo del seguro social, pues estamos a manos de los políticos.